Y llegamos ahora al primer puente que debemos cruzar en un avivamiento. Y esto es algo de suma importancia. Veamos lo que nos dicen los primeros 3 versículos del capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Queremos decir algo aquí que creemos es importante. La tragedia del momento en nuestras iglesias, amigo oyente, es que no hay suficiente enseñanza bíblica. Ahora decimos esto de una manera amable y bondadosa, pero no necesitamos tantos predicadores. Ellos son demasiado abundantes. Pero amigo oyente, los maestros son muy pocos, y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que ellos necesitaban en su día. Ellos no tenían un sacerdote que les enseñara. Sí, tenían sacerdotes, los levitas, tenían muchos de ellos, pero no tenían un sacerdote que les enseñara, y por tanto estaban sin ley, sin la palabra de Dios. Ahora el versículo 4 dice, Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Esto es tan sencillo, y sin embargo tan complicado. Amigo oyente, si usted realmente toma las cosas de Dios seriamente, Él las tomará seriamente también. Cuando oímos decir a la gente, yo trato de estudiar, yo trato de orar, trato de hacer esto, trato de hacer aquello, pero no llego a ninguna parte. Amigo oyente, ¿está usted bromeando? Permítanos decirle que cuando usted dice eso, está haciendo a Dios mentiroso. Y quisiéramos decirle, amigo oyente, que Dios no es mentiroso. Dios dice, si me buscas, me puedes hallar, yo estoy allí. Si usted toma los asuntos de Dios de una manera seria, examine su corazón, amigo oyente. Si usted quiere realmente conocer la palabra de Dios, entonces Dios está listo para dejarse encontrar en cualquier momento en que usted esté listo. Notemos ahora lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. En otras palabras, este hombre Asa está comenzando a volverse hacia Dios. Y este profeta lo anima a que vuelva a Dios y le explica por qué ellos han tenido los problemas que han sufrido. Y ellos han tenido bastantes de esos problemas. Nos preguntamos muchas veces, aún sin tener información de adentro, por así decirlo, pero estudiando la palabra de Dios y viendo cómo Dios trata a esta gente, nos preguntamos si una de las razones en el día de hoy por las cuales las cosas no andan bien es porque quizá en los gobiernos tenemos a personas muy inteligentes que hacen decisiones infantiles. ¿Por qué es que no podemos tener orden y justicia? ¿Por qué es que en el día de hoy no podemos tener realmente paz? ¿Por qué es que hay tanto desorden en el día de hoy? ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Permítanos darle nuestra opinión, y está basada en la palabra de Dios, y en este pasaje en particular que tenemos delante de nosotros, porque Dios ha sido dejado de lado. Él no está en los gobiernos del día de hoy. Parece que los gobernantes no lo necesitaran allí porque ellos son tan inteligentes. Amigo oyente, en esta hora en que estamos viviendo, nuestras naciones necesitan a Dios. Y ese es el problema que tenemos aquí en este pasaje. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa.
Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Ahora ellos se están volviendo hacia Dios, se están volviendo hacia la palabra de Dios. Ese es el primer puente que debemos cruzar, y no hay ninguna otra manera de hacerlo, amigo oyente. No se puede tomar un desvío. Hay que hacerlo solamente por el puente de Dios, y es el puente del conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que caracterizó a los 5 períodos de avivamiento. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Y nos atrevemos a decir dogmáticamente que nunca hubo un avivamiento sin haber vuelto hacia la palabra de Dios. No podemos esquivar la palabra de Dios, amigo oyente. No la podemos sustituir tampoco. Los grandes movimientos espirituales en los días de Wesley fueron hechos alrededor de la palabra de Dios. Wesley era una persona que podía leer la Biblia en 3 diferentes idiomas todas las mañanas. El gran evangelista Dwight L. Moody, en el gran avivamiento que produjo, comenzó el movimiento de un gran instituto bíblico, uno de los grandes movimientos en el estudio de la palabra de Dios. Pero ese movimiento está muriendo en estos días. ¿Por qué? Porque se están alejando de la Biblia. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que la Biblia debe conocerse un poco más que superficialmente. No es un vocabulario artificial que usan los fundamentalistas de nuestros días. No es una actividad, tampoco es un servicio, ni es un método. Quiere decir un conocimiento real, verdadero y un amor a la palabra de Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener. En nuestra sociedad contemporánea hay movimientos y hay evangelistas a quienes Dios está usando sin lugar a dudas. Pero, amigo oyente, nos sentimos un poco inquietos porque los evangelistas no están haciendo que la palabra de Dios sea importante. Y a lo que nos estamos refiriendo específicamente es al estudio de la Biblia. Encontramos que es difícil interesar a estos movimientos, o aún a algunas de nuestras escuelas, en el estudio de la palabra de Dios, como lo estamos tratando de hacer aquí en este programa a través de la Biblia. Pues a ellos les gusta tomar algún versículo, leer algún pasaje que es bien conocido y tener algunas pequeñas cortas devociones. Pero leer a través de toda la Biblia, estudiar toda la Biblia, hacer de eso algo que sea primordial, ¿lo están haciendo? Usted sabe, amigo oyente, que no lo están haciendo, y nos sentimos bastante solos en esto. Quizá alguien diga, parece que usted está desarrollando el complejo de Elías. Bueno, puede ser que así sea, pero nos sentimos bastante solos en estos días. Amigo oyente, no podemos tener un gran avivamiento si no está basado en la Biblia y si la gente no llega a conocer la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros estamos tratando de enseñarla aquí en este programa. Ese es nuestro deseo, nuestra esperanza, de que llegará un avivamiento. Creemos que este es el camino y vamos a tener que cruzar ese puente. Este es pues el avivamiento que tuvo lugar bajo el reinado de Asa. Asa fue quien trajo el primer avivamiento. Él fue un hombre en realidad que desde el mismo principio de su reinado mostró gran integridad. Fue una persona muy destacada. Él trajo de vuelta la palabra de Dios, pero él no continuó siempre en esa dirección. Leamos entonces los versículos 13 y 14 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Podemos decir aquí que esto lo estaba haciendo bastante duro, pero aún así hubo una reacción positiva de la gente y una reacción que salía del mismo corazón. Este hombre Asa trajo muchas reformas en esa época. Leamos ahora el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dijimos hace un momento que si uno buscaba al Señor, Él le permitiría a uno que le hallara. Ahora llegamos a algo que es bastante interesante. Hemos estado hablando sobre algunos puentes que hay que cruzar cuando uno desea un avivamiento. El primer puente que mencionamos es que debe haber un conocimiento de la Biblia. Tiene que haber énfasis en la palabra de Dios. Eso es lo de mayor importancia. Llegamos ahora al segundo puente, y es el puente de la separación escritural. Esta palabra separación es una palabra que se abusa demasiado, no solo en palabras, sino en las enseñanzas que tenemos. Veamos lo que dice aquí en el versículo 16. Y aun a Maaca, madre del rey Asa,
él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Esto es algo realmente interesante. Su propia madre estaba involucrada en este asunto de la idolatría. Y quisiéramos que usted note algo que es muy importante. Ella no era simplemente una amiga de otra gente que estaban practicando la idolatría, sino que ella misma estaba comprometida en eso. Esta es la razón por la cual el rey Asa tuvo que ponerla a un lado. Si ella hubiera tenido amigos, y si ella hubiera estado con esos amigos que eran idólatras, eso no hubiera sido razón suficiente como para separarla. A veces nos cansa escuchar a algunas personas que, porque uno ha tenido en el pasado la oportunidad de estar con alguien, cuyos métodos probablemente uno no apruebe, pero que está practicando la palabra de Dios y Dios le está bendiciendo, esa gente piensa que uno no se separa lo suficiente. Amigo oyente, permítanos decirle que eso no es una separación escritural para nada. Pero deseamos que note aquí la posición que tomó Asa. Ahora podemos decir que cualquier político que quiera tener éxito siempre toma una posición del lado del amor materno. Y si usted menciona este asunto del amor maternal, nunca va a entrar en ninguna clase de controversia. Contra la última persona que un hombre se volvería sería contra su madre. Y el amor maternal es algo que es reconocido universalmente, es algo que es aprobado y aplaudido. Un hombre que se vuelve contra su madre, no importa quién sea ella o lo que haya hecho, es realmente un malvado. Pero Asa, en esta ocasión, tiene que separar a su madre. Estamos seguros que algunos de aquellos fundamentalistas lo aplaudieron por ello. Pero usted puede notar que aquí, aunque él separó a su madre por estar involucrada en la idolatría, la separó del trono y la separó del lugar de influencia. Y hubo algo más. Leamos el versículo 17 de este capítulo 15 del segundo libro de Crónicas. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Podemos ver que aunque Asa se había separado para Dios, él permitía que estas cosas continuaran en esos lugares altos. Él los podía haber quitado, pero no lo hizo. Esa idea moderna que tenemos de querer arreglar al mundo, que cada individuo tiene que conformarse a nuestro propio molde y entrar por nuestra propia puerta, no creemos que sea una separación. Creemos que es una forma de fanatismo intolerante y en realidad no es separación. Pensamos que algunas personas tienen que separarse de ellos mismos, y eso sí sería una separación verdadera. Si usted desea un avivamiento, amigo oyente, el lugar para comenzar no es criticando a otra persona y especialmente a alguien a quien Dios está usando. Lo que debemos hacer es, si usted desea un avivamiento, no mirar a la otra persona, sino que tenemos que ponernos a nosotros mismos en algún lugar aparte, trazar un círculo a nuestro alrededor, ponernos en el centro de ese mismo círculo y decirle al Señor que comience un avivamiento y permitir que ese avivamiento tenga su principio dentro de ese círculo. Amigo oyente, en lo que nos concierne a usted y a mí, allí es donde tiene que comenzar el avivamiento. Notemos ahora lo que dice aquí el primer versículo del capítulo 16 de este segundo libro de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En otras palabras, Baasa quería que su pueblo quedara en su propio reino, y no quería que ninguno de ellos fuera hacia Israel, es decir, hacia Judá, que es donde estaba teniendo lugar ese avivamiento. Y leemos en los versículos 2 hasta el 4, Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Lo que ocurrió fue lo siguiente, amigo oyente. Leamos el versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mispa. Aquí tenemos a un hombre que cuando Israel se convirtió en un enemigo formidable, volvió a buscar a un antiguo aliado que ellos tenían, Ben-Hadad, el rey de Siria. ¿Y esto qué es lo que indica? Pues bien, Dios envía a un profeta a reprender a Asa.
Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Simplemente por falta de fe. Y el tercer puente que creemos es necesario cruzar hacia un avivamiento es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en una iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o una organización, sino la fe en Dios mismo. Bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces que las bendiciones del Altísimo sean con usted en todo tiempo. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y estábamos hablando, recuerda usted, de los puentes que tenemos que cruzar hacia un avivamiento en nuestros días. Y vimos cómo el rey Asa, temiendo la amenaza de Baasa, rey de Israel, decidió hacer alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, quien estaba en Damasco. Esto no fue aceptable a los ojos del Señor, y entonces Dios envió al vidente Hanani a Asa para que le hablara y le reprendiera. Ahora, ¿por qué reprende Dios a Asa? Sencillamente, amigo oyente, por falta de fe. Y el tercer puente que creemos tenemos que cruzar hacia un avivamiento es la fe en Dios. No una fe en métodos, ni tampoco una fe en el hombre, ni una fe en la iglesia, ni siquiera la fe en un sistema o en una organización, sino una fe en Dios mismo. Notemos ahora esto. Había una guerra civil entre Baasa, el rey de Israel, y él se vino a luchar contra Asa. Ahora Asa requiere la ayuda de Ben-Hadad, de Siria, el antiguo enemigo. Este profeta Hanani le hace recordar diciéndole: tú tienes evidencia de Dios, que Él te puede librar. Y le recuerda los dos ejemplos en el pasado, cuando los de Etiopía y los de Libia habían venido a luchar contra él, pero que Dios lo había librado de sus manos. Ahora este hombre, en este momento, tiene una falta de fe. Usted puede ver que no es solo un acto de fe el que salva. Eso es importante, somos justificados por la fe. En el momento en que uno pone toda su confianza en Cristo, es salvo. Pero amigo oyente, necesitamos vivir también por fe. El apóstol Pablo, recuerda usted, nos dice en su epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Luego el apóstol Pablo dice algo que es una expresión bastante extraña quizás al expresar, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con esto de por fe y para fe? Él quiere decir que uno es salvo por fe y que debe vivir por fe. Bien, volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, vemos en el versículo 9 que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está buscando a un hombre que crea en Él, o a una mujer que crea en Él. Y de paso, permítame preguntarle, amigo oyente, ¿es usted una persona que puede creer en Dios? No llegar a ser un fanático, pero sí teniendo un testimonio sólido. ¿Puede usted creer en Dios? Usted no puede llegar a Él y agradarle sin fe, porque, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de testigos. Estamos rodeados de ellos, y se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12 versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por esa razón, amigo oyente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del pecado. ¿A qué pecado se refiere? A la incredulidad. No seamos solamente salvos por fe, amigo oyente, sino que vivamos también por fe. Usted sabe que muchos de nosotros vivimos como agnósticos, y sin embargo creemos que somos salvos.
Notemos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ahora esto es realmente sorprendente. Este hombre no acepta la reprensión de Dios. ¿Por qué? Porque no creyó en ella. Tampoco creyó en Dios. Él no tenía realmente una fe verdadera y una dependencia total de Dios. Y vivir sin Dios quiere decir en realidad que estamos muertos espiritualmente. No hay ninguna forma en la que Dios nos pueda usar aquí en este mundo. Podemos ver aquí que Dios castiga a Asa con una enfermedad. Veamos el versículo 12 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora queremos que usted note eso. Su enfermedad fue bastante grave, su caso era crítico. No había nada de malo en ir al médico, pero eso no es lo de importancia aquí. El escritor dice que él no buscó a Dios en todo esto. Y creemos que eso es tan importante para un creyente, el de ir a Dios cuando está enfermo, como el ir al médico. No solamente creemos en eso, sino que damos prueba de eso. Lo malo está en no ir a Dios. No quiere decir que estuvo mal que hubiera ido al médico, pero lo malo estaba en que no fue a Dios. Él no buscó a Dios en esa oportunidad. Cuando una persona descubre que tiene cáncer, por ejemplo, lo primero que hace es buscar a un especialista, y por lo general busca a uno de los mejores médicos. Pero si esa persona es un creyente, entonces lo que tiene que hacer es no solo ir al especialista, sino ir a Dios también. Cuando uno tiene una enfermedad grave, entonces tiene que buscar al médico, pero también tiene que buscar a Dios. Tiene que ir a Él en oración. Él es el mejor médico de todos. No hay que ir a buscar a una de esas personas que dicen que lo sanan a usted por esto o por aquello, sino ir al médico e ir a Dios en oración. Hay un hombre en la Biblia que es probablemente el más práctico que tenemos en las Escrituras. ¿Y sabe lo que él dijo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Eso es una cosa, la oración. Y luego, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora esta palabra ungir aquí no es algo que se refiere a una ceremonia. Esto no es un acto religioso, es algo medicinal, ungiéndole a él con aceite. En otras palabras, Santiago dice que cuando uno se enferma, que pida las oraciones de los demás y que llame al médico. Y no hay nada más práctico que eso, amigo oyente. El problema con Asa, con este rey aquí, es que él llamó nada más que al médico. Él no llamó a Dios. Aquí tenemos a un hombre que había experimentado en carne propia un avivamiento, y que sin embargo no está andando con Dios. Él no está creyendo en Dios. Amigo oyente, tiene que haber fe en Dios. La fe en Dios que quita todos los problemas, todas las dificultades y las pone en el Señor. Se las entrega a Él y acepta cualquier respuesta que Él nos llegue a dar. Porque Él escucha y contesta la oración. Pero Él escucha y contesta en su propia manera. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que si usted entrega cualquier cosa que tenga a Él, usted va a recibir la voluntad propia de Él. Y si usted recibe la voluntad de Él, entonces usted recibe la mejor respuesta que pueda obtener. En realidad, es mucho mejor que lo que nosotros oramos. Notemos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Crónicas. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Ellos quemaron muchas velas, muchas candelas por él. Queremos decir que este es Asa. Un avivamiento. Fue un pequeño toque de un avivamiento.